Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, soy la señora Mariana y esta semana les voy a mandar las actividades como venimos haciendo, pero para que podamos entenderlas todos juntos, se me ocurrió a medida que las vamos leyendo, yo te las voy explicando, ¿sí? Igualmente, cada duda que tengan a medida que lo van haciendo, me pueden escribir eh, sin ningún problema, ¿sí? Vamos a seguir con la unidad de mitos. Vamos a hacer la segunda parte de esta unidad. Ustedes la semana pasada estuvieron trabajando sobre qué son los mitos, si conocían algunos, sobre héroes de la mitología griega, vieron unos videitos y demás. Vamos a hablar de la estructura narrativa, no solo de los mitos, sino de cualquier historia o narración que nosotros vayamos a leer. Algo estuvimos hablando en la escuela de esto. Dijimos que cualquier narración, que cualquier cuento, mito, leyenda, cuento fantástico, lo que sea, tiene tres partes importantes que tiene que respetar, que es el marco o la introducción, el desarrollo o el nudo y el desenlace. El marco y la introducción, según lo que vemos acá, dice, se trata de la situación inicial de equilibrio, donde se presenta el tiempo, el espacio, los personajes y qué sucedía habitualmente sin que sucediera nada extraño en el mito o en la historia que estamos leyendo. Hasta que sucede algo que irrumpe en ese equilibrio. ¿Sí? Dice, en esta parte se nos presenta el conflicto, cuando un suceso inesperado o intervención de otro personaje quiebra el estado inicial. Quiere decir que va a comenzar el problema de esta historia, ¿sí? Y el desenlace es cómo hace este personaje principal, en este caso de los mitos, este héroe de la mitología, para solucionar este problema, ¿sí? Para ver si entendimos esto, les propongo que en el mito que les dejé la semana pasada para leer del cíclope, Polifemo y Ulises, reconozcan estas tres partes. Cómo empieza, cuál es la situación inicial en la que Ulises, después de la guerra de Troya, vuelve con su esposa y su hijo y para en esta isla y ahí conoce a Polifemo. ¿Qué es lo que el desarrollo, qué sucede, cuál es el problema que tienen que afrontar él y sus hombres para poder escaparse de esta cueva y qué se le ocurre, porque él era un héroe que no tenía mucha fuerza física, pero era muy inteligente, muy astuto, cómo resuelve esa situación y el desenlace es cómo vuelve otra vez o a la normalidad o a un nuevo equilibrio que hace que esa historia termine. ¿Estamos? Este mito que leíste, para ustedes, ¿tiene un final abierto o cerrado? ¿Termina y todos entendemos, podemos interpretar que puede pasar alguna otra cosa o termina y como nos cuenta el autor o el narrador de este mito, ya esta historia está cerrada? Por ejemplo, en el caso del ventanal abierto, ¿era un final abierto o cerrado? Podríamos decir que es abierto, ¿sí? Porque cada uno le pudo dar en el aula alguna interpretación. ¿Sí? Entonces me van a decir si tiene un final abierto y cerrado y por qué. Acá no hay mucho para interpretar en este mito. Nos cuenta cómo terminó la historia y ya está. ¿Estamos? También en la escuela habíamos empezado a hablar de lo que son los núcleos narrativos, ¿sí? Que respetan la historia cronológicamente, sino tiene que ver con cómo fueron pasando las cosas a través del tiempo, qué pasó primero, para que lo que viene después pueda suceder y qué pasó después y gracias a eso qué pudo suceder después. Esa cadena de acciones, de oraciones que nosotros íbamos armando y que si faltaba una de esas acciones, la que venía no tenía sentido, es a lo que nosotros llamamos núcleos narrativos y con todos esos núcleos armábamos la cadena narrativa de la historia. ¿Se acuerdan que yo les decía son oraciones bien cortitas? No tenemos que explicar nada ni dar detalles, sino acciones que sucedieron. Por ejemplo, Ulises llega a la isla, ¿sí? Quieren descansar y entran a una cueva. Entra Polifemo y cierra con una piedra, no pueden salir. Intentan escapar, hacia oraciones bien cortitas donde una cosa lleva a la otra sin contarme detalles de la historia, ¿sí? Esos son núcleos narrativos. Vamos a seguir hablando sobre el camino del héroe y para eso vamos a seguir trabajando con la revista, que yo acá les dejé el link para que ustedes la tengan, con ese cuadernillo de mitos. Vamos a leer la página 18 y la 19, que nos habla de casi todos los héroes de la mitología griega, qué características tenían, en comparación con los héroes y superhéroes que ustedes conocen ahora, Superman, Batman,
Spider-Man, bueno, todos los que conozcan ahora, a ver qué similitudes y qué diferencias encontramos. Después de leer vamos a responder estas preguntitas de comprensión y les propongo un nuevo mito que yo se los voy a dejar en un documento aparte porque lo tuve que escanear, que es sobre otro héroe mitológico que se llama Teseo y va a ser el de Teseo y el laberinto. Primero en la revista van a encontrar la historia de vida de Teseo porque hay muchísimos mitos con historias que tienen que ver con este héroe, pero el que yo elegí es el del laberinto. Respondemos estas preguntas después de leer la revista. Después vamos a leer Teseo y el laberinto y contestamos estas preguntitas de comprensión. ¿Sí? Vamos a hacer la cadena narrativa de este nuevo mito, oraciones bien cortitas de cosas que fueron sucediendo, ¿sí? A través del tiempo, por eso orden cronológico, no me puedo saltear nada, pero no detalles, ¿sí? También la estructura narrativa, qué pasó al inicio, cuál fue el conflicto y cómo se resolvió la historia, ¿sí? Y después me van a dibujar, como si fuesen los que tienen que publicar el libro de historias de Teseo o de cualquier otro héroe que les haya gustado de la mitología, la tapa, ¿sí? Una breve sinopsis o algo para recomendar el libro, lo van a leer bien y me dicen. Y vamos a empezar con un tema nuevo que vamos a seguir la próxima clase, que es las familias de palabras. ¿Sí? Cuando hablamos de mito, mitología, nos resultan palabras parecidas porque son parte de una misma familia. Esto quiere decir que comparten una misma base o raíz, ¿sí? Que hace que sus significados obviamente estén relacionados. Por ejemplo, yo acá les dejé la palabra mito, mítico, mitología, mitón. Ustedes me tienen que decir y lo que significan. ¿Cuáles les parece que pertenece a la palabra mito? ¿Cuáles les parece que pertenece a esa familia de palabras? Tienen que tener la misma base, ¿sí? O sea, empezar a escribirse de una misma manera, la base nada más. Después le puedo agregar prefijos, sufijos, eso lo vamos a ver. Pero además de eso, que tengan su significado tiene que tener que ver, ¿sí? No solamente que se escriban parecido. La semana siguiente les voy a dar más actividades de esto, pero es una introducción al tema. Hasta ahora nada más. Recuerden, cualquier duda me consultan. Y estamos trabajando con los profes para que la otra semana podamos hacer clases por Meet, ¿sí? Por una plataforma para que podamos hacerlo cara a cara y vernos, ¿sí? Les dejo un beso grande y los quiero mucho.